Realizar una labor doméstica o cambiar de lugar durante el trabajo remoto son ahora razones más que suficientes para ser despedido. Tal como lo escuchó, el Congreso de la República aprobó el pasado 30 de mayo la modificación a la Ley 31572, Ley del Teletrabajo, que durante el horario de trabajo remoto queda prohibido realizar tareas domésticas o actividades personales. De ser descubierto, podría ser considerado como falta grave y ello significar ser desvinculado para siempre de la empresa. Se señala además que no se puede cambiar de dirección para ejecutar el trabajo virtual. Sin embargo, quienes sustenten alguna variación tienen la responsabilidad de garantizar las condiciones informáticas y de comunicaciones óptimas para realizar el teletrabajo. Si usted presenta algún corte de energía eléctrica o de internet, sepa que es totalmente justificable y de comprobarse ello, no será motivo de descuento salarial ni de recuperación de horas laborales. Sepa también que se ha establecido una tabla de valores para el cálculo del consumo del servicio de Internet y consumo eléctrico para el 2024, gastos que según frecuencia y hora deberá reconocer el empleador. Bueno, ahí está, es polémica, ¿no? Justamente estamos debatiéndolo, ¿no? Porque cuántas aristas hay de este tema que se catalogaría como algo fuera del régimen laboral, ¿no? Ir a tomar un vasito con agua, eso, bueno, ir al baño. Las actividades particulares, exactamente a qué se refiere. Mejor vamos a entrevistar ahora a Germán Lora, él es abogado laboralista, para que nos pueda ayudar a comprender qué se refiere exactamente a esta ley. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Entonces, lo que conversábamos, ¿no? Estas actividades particulares, ¿qué es lo que yo no podría hacer? O sea, es que yo haría algo y sea causal de despido, sanciones, ¿cómo funciona el tema? Sí, lo que se ha regulado es la posibilidad de sancionar al trabajador en el caso que realizando teletrabajo paralelamente haga labores particulares, ¿no? ¿Cuáles? Por ejemplo, el teletrabajo es una figura que hay que tenerla clara. El teletrabajo es no trabajar en el centro de trabajo, sino trabajar desde un lugar que tú determines, que se determine por acuerdo de partes, ¿no es cierto? Normalmente tu casa. Pero eso no quiere decir que tú hagas lo que consideres conveniente, lo que vulgarmente sería lo que te venga en gana cuando estés en tu casa. Puedes hacer labores básicas, no sé, prepararte tu desayuno, tomarte un café, lógicamente ir al baño, ¿no? Lo que no puedes hacer son actividades que te desconecten un poco de tu actividad a la cual te has comprometido, que es trabajar. Por ejemplo, la otra estaba viendo un TikTok, trabajar desde la peluquería, por ejemplo, ¿no? O ir a las 11 de la mañana a lavar tu auto como si estuvieras de vacaciones. O sea, mientras te están cortando el pelo, tú estás trabajando. Tú estás trabajando, ¿no es cierto? La otra vez había un TikTok bien interesante. Todos estaban en la oficina y la persona estaba en una sala de espera en una peluquería recibiendo la llamada. O sea, definitivamente no hay una concentración total de lo que requiere el empleador. Germán, ¿y cómo se va a fiscalizar eso? Porque, a ver, de alguna u otra manera, cuando uno mismo se evidencia, puede estar ahí, ¿no? Que te ampallo que no estás haciendo cosas del trabajo, sí, sino domésticas. Como cualquier falta laboral, porque esto es una falta laboral de todas las que ya tenemos reguladas en la legislación peruana, ¿no? Es decir, cualquier actuación va a tener que ser claramente evidenciada por el empleador con algún video, con alguna llamada que efectivamente cuando tú llamas a alguien a las 11 de la mañana y ladra el perro y suenan los autos porque está paseando al perro, ¿no? Entonces, a ver, el tema probatorio es como cualquier sanción disciplinaria que hay que tener tema probatorio, no puedo suponer, ¿no? Y lo que hay es, va a haber en toda sanción disciplinaria siempre hay proporcionalidad. El empleador tendrá que determinar si lo amonesta, si lo suspende o finalmente, si esto es reiterado, lo pueda despedir. O sea, no es que va directo al despido, No. sino que es, digamos, de forma gradual, por decirlo así. Como toda sanción disciplinaria de un trabajador. Yo la primera la puedo soportar, quizá la segunda, o de repente la reunión que teníamos era muy importante, también puede ser una sola vez. La reunión que teníamos es muy importante y la persona está yendo al aeropuerto a tomar un avión a las 3 de la tarde. No obstante, ahora esta ley ya lo que avala es que el empleador también podría decir, para algunos de manera draconiana, para algunos de manera exagerada, podría decir directamente, ¿sabes qué? Te despido. O sea, ¿puede pasar esa situación? Si es que la gravedad del incumplimiento, si el incumplimiento genera una gravedad en el empleador, alguna pérdida de un cliente, por ejemplo, alguna no colocación de un producto importante, no sé,
sí podría, como en todo, insisto, sanción disciplinaria puede ser directamente el despido. Pero normalmente son las sanciones graduales dependiendo de la proporcionalidad de cada caso, ¿no? Claro, porque pensabas, por ejemplo, el tema mascotas, ¿ya? Porque eso ha pasado, nos comentábamos nosotros hace un ratito, que hablas por teléfono y no sé, tu perro ladra, pues, ¿no? Y apunta que yo salí a la puerta y saqué a mi perrito a pasear un segundo. Y justo me entró una llamada de... Los ruidos ahí. Sí, ¿no? Entonces, ¿me puede llamar la atención ahora por estas cosas? Podrían llamarte la atención si efectivamente suponen que lo que estás haciendo es actividad personal o particular durante los momentos en que tú te comprometiste a prestar el servicio como trabajador. A ver, Germán, digamos, para hacerlo utilitario, y seguramente hay mucha gente que nos está viendo que trabaja de manera remota, ¿no? Que trabaja con la computadora, con el teléfono. ¿Qué recomendaciones les darías, ya que está establecido esto en ley, para que no lo hagan y no tengan algún tipo de problema? ¿Qué no se debería hacer? ¿Pasear al perro una? ¿Otra? A ver, respetar los horarios en los cuales yo me comprometo o normalmente son horarios donde yo tengo que estar de alguna manera comprometido con mi trabajo, sujeto a un control por parte de mi empleador remoto finalmente, ¿no? Entonces, horarios. Yo lo que primero que digo son horarios. Yo creo que tú puedes pasear a tu perro a la 1 de la tarde si es que en vez de almorzar vas a pasear al perro. Pero a las 10:30 de la mañana creo que no es un horario porque es un horario en el cual tú te comprometes a estar dispuesto a prestar el servicio. Entonces, definitivamente no debemos entender en actividades particulares, sino que debemos entender en actividades que evidencian que me desconecto. Porque en la vida laboral hay horas de trabajo y horas de descanso. Ninguna de las dos se pueden combinar. Ni yo cuando tengo que descansar, trabajar, ni cuando tengo que trabajar, descansar. Ahí hay que diferenciarlas claramente y eso es lo más difícil, ¿no? Ahora, ¿y qué es, por ejemplo, de la gente que hace teletrabajo? Y se hablaba de eso hace tiempo, ¿no? Cuando empezamos el tema de pandemia. Y la cantidad de electricidad que se gasta por parte de quien hace teletrabajo. ¿Se llegó a un acuerdo que tenía que también dar un dinero acaso por eso? Sí, la legislación peruana establece que quien tiene que asumir eso es el empleador, salvo acuerdo en contrario. Como el teletrabajo no es una decisión unilateral ni del trabajador ni del empleador, sino que es un acuerdo de partes, en los acuerdos de las empresas peruanas se está trasladando esa responsabilidad al trabajador. ¿Por qué? Porque al trabajador a veces también en ese sopesar, pago mi luz, pago mi electricidad, pago mi internet, en moverme 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, tener que llevar alimentación. Entonces a veces es mucho más económico o convenientemente económico asumir esos gastos que ya son típicos míos frente a moverme al centro de trabajo. Dentro del horror y el caos de la pandemia, lo que se pudo rescatar un poquito hacia la nueva normalidad es esto del teletrabajo, ¿no? Del trabajo remoto, que a mucha gente le beneficiaba y tal. La pregunta concreta sería, ahora los diversos trabajos, los empleadores van a de repente poder tener a alguien que concretamente fiscalice, que su chamba sea fiscalizar a la gente que hace teletrabajo. Bueno, las áreas de recursos humanos son las que la fiscalizan y además el propio desarrollo de la prestación de servicio y la actividad del empleador te va a evidenciar cuando no estás conectado, cuando no estás a disposición, ¿no? Yo no creo que se necesite una persona específicamente para ver ese tema. Yo creo que el desarrollo propio de tu actividad te va a evidenciar el incumplimiento que podrían generar los trabajadores cuando dejan de trabajar y se dedican a actividades particulares. Bueno. Y ya para terminar, ¿pero no crees que ese tema de dejarlo como las actividades particulares es demasiado amplio? O sea, ¿cómo se podría avalar una persona, el jefe en este caso, ¿no? De la actividad particular o no. O sea, debería ser específica en casos, ¿no? Sí, esa amplitud, para serte franco, creo que le lleva una preocupación sobre todo al empleador, ¿no? Porque el empleador cuando sancione mal va a poder reventarle la cara a la mala sanción. Es decir, el empleador va a tener que estar claro en que el incumplimiento es fehaciente, es decir, probado, ¿no? Importante, porque si hace una sanción sin ser importante y fehaciente, entonces puede revertirle la sanción. Por eso es que te preguntaba si es que va a haber alguien que fiscalice, porque si no es relativo todo, ¿no? O sea, es relativo a interpretación. Bueno, tú sabes que la parte, yo que soy abogado laboralista, la parte más complicada de un abogado laboralista es determinar si la sanción disciplinaria es la correcta o no. La adecuada, claro. Porque hay muchos factores que determinan, como lo estamos conversando, si la sanción que aplico es correcta. Y ahí, en muchos casos, las empresas pierden un proceso judicial, por ejemplo. Exacto. Cuando una sanción es mal aplicada. Hay un boomerang ahí, ¿no? Es un boomerang, efectivamente. Es una buena ley, quizás, que te permite tener la maniobra de sancionar, pero cuando ya quieres sancionar, piensas 3 veces, ¿no? Pruébamelo. Exactamente. Hay perspectivas ahí en que se van a tener que, obviamente, definir. En todo caso, bueno, ahí está. Saquen ustedes sus propias conclusiones y está hecha la advertencia, en todo caso, de alguna manera, con el tema del teletrabajo. Muchísimas gracias, Germán, por estar con nosotros. 8:30 de la mañana.